Se confirmó lo que se esperaba. El FMI redujo las expectativas de crecimiento de las economías mundiales y además en la eurozona se cebó sobre todo con las economías centrales como Alemania, Francia, Italia y España, que será además la que más decrezca este año. Vamos a hablar de estas previsiones con Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues comencemos por esas revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento mundiales del FMI. Nos centramos en la eurozona. Tenemos, por ejemplo, que para este año el organismo presidido por Christine Lagarde espera que nuestro país decrezca al pie un 1,6%, el paro que aumente un 27%, también la deuda, el déficit, etcétera. Estos datos ya estaban filtrados de hace unas semanas por Bloomberg, pero aún así pues han dejado un poco tocados al mercado, ¿no? ¿Qué le parecen estas expectativas? Pues yo creo que no sorprenden a nadie. Estas previsiones del FMI, aparte de más o menos conocerse de antemano, coinciden mucho con los de la Comisión Europea, coinciden mucho con los de otros organismos internacionales y además esconden, yo creo que un agravante, que es que sitúan el déficit cerca del 7% el año que viene, es decir, que de alguna manera que aumentará de este año al prácticamente obligan a hacer más ajustes al gobierno y esos ajustes no están recogidos en ese cuadro macro. Es decir, que el FMI habla de un crecimiento del 0,7 el año que viene, pero no descartan que el año que viene podamos seguir en recesión, sobre todo si el gobierno español tiene que hacer nuevos ajustes para hacer que el déficit del año que viene no esté en el 7%, sino más en la línea del 5%, que debería ser la senda de consolidación para llegar al 3% en 2016. Más o menos esa es la batalla que va a plantear el gobierno en Bruselas, el que nos den 2 años más para alcanzar el 3% y que en lugar de ser a finales del año que viene, de 2014, sea en 2016. De tal manera que creo que es un cuadro bastante realista y que puede ser revisado a la baja, como de hecho hubo una revisión respecto a las antiguas previsiones del FMI. Estas son sensiblemente peores y yo creo que es posible que, bueno, pues dentro de cuando se establezca el nuevo cuadro macro y las nuevas perspectivas del FMI, si hay nuevas medidas de ajuste que parece que van a ser necesarias, este año no, pero sí el año que viene, entre otras cosas seguramente no se revise la subida de IRPF que caduca el año que viene, puede haber un empeoramiento respecto a esas previsiones, sí. Y tenemos en el mercado además un termómetro, un indicador de la mejora o empeoramiento de las economías como es el oro. En estos días lo hemos visto caer a niveles mínimos de 2 años. Se dice que porque algunos fondos, grandes fondos, han perdido muchas reservas, pero bueno, esto es por especulación, estos movimientos tan drásticos en el oro, pues que realmente hay síntomas de recuperación mundial, porque atendiendo a las previsiones del FMI no sabemos un poco qué tenemos, ¿no? Yo creo que el oro en estos momentos no está siendo un termómetro del estado de la economía real. El oro lleva en una tendencia bajista de medio plazo muy clara desde el último trimestre del año pasado, y es verdad que estas últimas bajadas que hemos tenido muy duras sí que han tenido mucho más que ver con la especulación, pero bueno, el oro en general, bueno, pues su componente de refugio no está encontrando inversores en un momento en el que estamos en una fase risk-on del mercado, donde han aparecido pequeños y puntuales problemas como el resultado de las elecciones en Italia, la crisis de Chipre, etcétera, que no han dado tiempo a que las cosas se tensasen para que los capitales empezaran a entrar en el oro. Luego, tampoco se está beneficiando para nada de la ronda de estímulos de la Reserva Federal Americana. Esto es algo curioso. Durante el Quantitative Easing 2, el oro subió muchísimo y la plata, por ejemplo, fue uno de los activos que más subió, llegó a subir el 100% en 8 meses. Durante este QE3 el oro viene cayendo con fuerza y la plata cae más de un 25%, es decir, durante el QE2 subida de más del 100% de la plata, durante el QE3 llevamos una caída del 25%, ¿no? Un comportamiento bastante asimétrico respecto a momentos anteriores. Y luego estas últimas jornadas, pues evidentemente parece ser que el mercado teme que distintos bancos centrales, China, por ejemplo, que es el banco central que más ha estado comprando oro durante los últimos años, en el caso de Chipre parece que puede vender sus reservas para cumplir los programas de austeridad. Claro. Esto puede llamar a ventas de otros fondos y de bancos centrales y yo creo que es lo que ha recogido el oro en este último impulso bajista tan fuerte que ha tenido. En estos momentos yo creo que la tendencia bajista sigue. Es verdad que hemos tenido un repunte en la jornada de ayer porque, entre otras cosas, se subieron los márgenes de garantía para operar con los futuros del oro y eso obligó a deshacer ciertas posiciones cortas, pero
estamos atrapados en una tendencia bajista bastante importante y de momento, hasta que no dé síntomas de que hay un giro al alza, yo el oro no lo tocaría. Y en el momento en el que dé un giro al alza el oro, me fijaría en la plata, que creo que al ser más volátil, más cíclico, en un escenario de nuevas subidas en el precio de los metales preciosos, creo que la plata volvería a tener mucho más recorrido y ahí sí que con un giro técnico bastante apreciable en el caso de la plata, consideraríamos tomar posiciones largas. Entonces, no podemos decir que se ha pinchado la burbuja, vamos a poner entre comillas, que no todo el mundo está a favor de decir que hay burbuja en el oro. Hombre, desde luego, si lo tenemos ahora mismo por debajo de los $1.400 y lo llegamos a tener en los 1.900, bueno, pues si aquello era una burbuja, ha habido un pinchazo muy drástico. Algo parecido ha ocurrido con la acción de Apple, es decir, estos movimientos del mercado donde después de unos máximos ciertamente polémicos, donde se habla de burbuja, hay una tendencia, esto no es una corrección, esto es una tendencia bajista de medio plazo muy fuerte la que hemos tenido en el oro, ¿no? Y como digo, yo no veo síntomas de que esa tendencia bajista esté próxima a agotarse. Esperaría ver señales técnicas de giro bastante importantes a la hora de volver a considerar tomar posiciones en estos activos. ¿Y frente a esto sería momento, por ejemplo, de invertir en cíclicas? ¿En compañías cíclicas? Sí. Bueno, pues teniendo nuevamente a Wall Street, después de este pequeño recorte que hemos tenido, repuntando, etcétera, pues desde luego que los valores cíclicos son los que de alguna manera están dirigiendo a los índices. En Wall Street, porque en España tenemos, por ejemplo, ArcelorMittal, que lleva unos días. Sí, hombre, vamos a ver, en España yo consideraría valores cíclicos bancos y constructoras. ArcelorMittal es de alguna manera, junto a Acerinox, la única empresa del sector de recursos básicos que existe en el IBEX. Si atendemos al índice que tiene más componentes de este tipo, que es el FTSE británico, el FTSE británico es uno de los mejores índices, también muy beneficiado por la devaluación de la libra en lo que llevamos de año, ¿no? Pero en general yo creo que en estos momentos habría que estar más bien en carteras mixtas que no con una exposición cíclica tan neta, ¿no? Bueno, pues hemos subido mucho, nos hemos perdido un tramo de subidas muy importante en Europa y en Wall Street desde el verano pasado, y yo creo que en estos momentos donde ya cada vez seguramente va a costar subir más, no vamos a poder, el ritmo de subidas que hemos tenido desde julio del año pasado hasta marzo no lo vamos a volver a ver en absoluto, eso es imposible, ¿no? Tanto en el IBEX como en otros índices, ¿no? Entonces yo creo que lo que queda de año, nosotros seguimos siendo alcistas en bolsa, tanto en Wall Street como en Europa, pero a un ritmo ciertamente menor, ¿no? Entonces en este punto yo creo que apostar por carteras mixtas que incluyen valores más cíclicos, menos cíclicos, yo creo que puede ser la mejor estrategia. Un poco hacer de colchón, ¿no? Sí. Entonces, en Wall Street, por ejemplo, que veíamos caídas fuertes hace un par de sesiones, también afectadas por el dato de PIB, por los atentados en Boston, claro. Vimos al S&P 500, el índice director, rebotando a partir de los 1.550 puntos, ese soporte que parece clave. Entonces, ¿consideran que no va a perder estos niveles o que de aquí para arriba, aunque supere máximos históricos, seguirá subiendo la bolsa estadounidense? Bueno, desde luego que lo que no hay ninguna duda es que Wall Street muestra una resistencia a caer y a corregir algo más que no de una manera anecdótica enorme. Sí. Esta resistencia no ha sido vencida prácticamente en los últimos, desde julio del año pasado, los últimos 10 meses. Y tampoco veo aquí síntomas de que vaya a ser así. Entonces es verdad que ha funcionado muy bien la estrategia de, tras pequeñísimos recortes, 2% el otro día, incluso el otro día fue la peor sesión en Wall Street en muchísimos meses, ¿no? Tras pequeños recortes, a tomar posiciones largas buscando nuevamente el rebote, es una estrategia que ha funcionado muy bien y que podemos seguir considerando. Ayer funcionó perfectamente y podemos seguir considerando de cara a los próximos meses, hasta que el mercado se preocupe realmente por el fin de las rondas de estímulos. Yo creo que en Wall Street tenemos una fuerza enorme, una resistencia, bueno, pues invulnerable prácticamente a caer y repito, esas estrategias han funcionado muy bien y yo creo que de momento pueden seguir funcionando de cara a las próximas semanas. Cuando veamos una corrección bueno, pues medianamente seria de un día, de 2 días en Wall Street, tomar posiciones largas en un movimiento especulativo a corto plazo, en un movimiento intradía, yo creo que puede seguir siendo una estrategia válida de cara a los próximos meses. ¿Nos podría decir niveles hasta donde podríamos tomar esas bueno, compras? Ahora mismo tenemos el S&P entre los 1.550 y los 1.600 puntos, los 1.575 que más o menos venían a coincidir con los máximos de 2000 y de 2007, han sido perforados, pero no de una manera clara, es decir, no nos hemos alejado de los 1.575 de manera decidida, y ese rango de inversión en el S&P yo creo que sigue siendo válido, 1.550 a 1.600 puntos.
No creo que importe tanto en qué puntuación concreta se dan estos retrocesos, sino más bien en el timing. Repito, 1 o 2 días de corrección que entre los 2 días sume entre un 1,5 y un 2%, yo creo que de momento es señal suficiente para volver a tomar una posición larga después de esos pequeños procesos de corrección, independientemente que estos se hagan más en el entorno de 1.550 o más en el entorno de 1.600 puntos. Y en el mercado de divisas tenemos al euro dólar subiendo bastante, lo tenemos casi al borde de los 1,32 dólares. ¿Movimientos para este par? Bueno, no ha habido ninguna noticia importante que haya hecho que pasemos del 1,29 al 1,32, más allá de que se han acaparado las tensiones con Chipre. Parece ser que se han acaparado las tensiones también con Portugal. El hecho de que el Eurogrupo haya accedido a dar 7 años más a Portugal y a Irlanda para devolver, en este caso, el plan de ayudas que están recibiendo, siento muy bien en una primera instancia, pero bueno, pues yo creo que en paralelo un poco a la recuperación de las bolsas, el eurodólar, hay una correlación muy importante entre el eurodólar y lo que hacen las bolsas, ¿no? Pero como hemos dicho, yo creo que el eurodólar es una muy buena divisa para estar intradía, para hacer operaciones con análisis técnico, de alguna manera operaciones rápidas, pero si estamos pensando en hacer una inversión a más largo plazo, el eurodólar no es el par de divisas que más recorrido tienen. El consenso de Bloomberg habla de un eurodólar en 1,29 a final de año, 1,26 a final de 2014. Eso ofrece un recorrido ciertamente limitado. Hay otras divisas que tienen mucho más recorrido, sobre todo teniendo en cuenta lo que está haciendo el Banco de Japón. Está sirviendo en bandeja el tomar posiciones cortas en el yen y largas en divisas con más fuerza. Ahora mismo en el corto plazo el dólar neozelandés tiene mucha fuerza, el dólar de Singapur tiene fuerza, y en Europa el florín húngaro, que es una divisa un poquito exótica, es la que más ha subido durante los últimos días, ¿no? Entonces, yo más que en el eurodólar, que estaría en inversiones a muy corto plazo, inversiones a más medio plazo, me fijaría en otros cruces de divisas que tienen tendencias, bueno, rangos de movimiento más amplios. ¿Y alguna otra recomendación para los inversores? Bueno, hemos hablado de las divisas, hemos hablado de las materias primas, hemos hablado de, en este caso, cómo están los principales índices. Yo creo que aquí hay distintas ideas. En carteras a largo plazo, repito, podemos fijarnos perfectamente en la bolsa española, no hace falta salir. Aquí tenemos compañías muy buenas, trataríamos de hacer una cartera mixta de cara a lo que queda de año. ¿Dentro del IBEX o también picamos algo? No, el mercado continuo yo creo que ofrece muy buenas alternativas. ¿Alguna idea concreta? Bueno, pues por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el sector farma del mercado continuo, nos gustan empresas como Natra, por ejemplo. En el IBEX, pues yo creo que en estos momentos Repsol ha mejorado bastante su perfil, es una empresa que ofrece oportunidades. Día ha quedado un poquito atrás, es una empresa que a nosotros nos gustaba mucho, pero es verdad que ahora mismo está en un entorno más atrapado. Y luego, en el caso de empresas más cíclicas, bancos y constructoras, Ferrovial, OHL, bancos BBVA y Bankinter, yo creo que podrían ser a lo mejor las apuestas más recomendables. Pues nos quedamos con esa cartera. Estupendo. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados en nuestra web estrategiasdeinversión.com.